Buenas tardes. El nuevo modelo de importación para el consumo tiene su base legal en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053 y modificada por el Decreto Legislativo 1433. El reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 10-2019-EF, modificado por Decreto Supremo 367-2019-EF, y el procedimiento de importación para el consumo que entró en vigencia el 31 de agosto de este año. Lo que busca este nuevo modelo de importación para el consumo es optimizar el proceso de despacho, como a través de mejoras en la trazabilidad y comunicación. Tenemos trazabilidad y seguimiento en cada etapa del proceso de despacho, desde que se enumera la declaración hasta la autorización de levante, desde que se transmite la solicitud de rectificación, regularización, hasta su culminación. Además, se dan comunicaciones durante las etapas del proceso de despacho que permiten interactuar con el operador de comercio y con el operador interviniente a través del portal del operador para adjuntar los documentos o requerimientos de información. En cuanto a la integración de procesos, se ha integrado el datado con el manifiesto, porque eso se puede realizar en un proceso posterior a la asignación de canal. Y también la asignación de canal con la vinculación con la vinculación del manifiesto. En cuanto a la agilización del proceso, se ha tratado de reducir pasos. Para ello, se ha implementado la numeración de la declaración en la modalidad diferida sin requerir la transmisión del IRM. Se está haciendo uso intensivo de la tecnología a través de los dispositivos móviles con los que cuenta ahora el funcionario aduanero, y además la rectificación electrónica con la aceptación automática en casos de las declaraciones anticipadas de Canal Verde. También tenemos la regularización automática para la declaración en la modalidad urgente. Y en cuanto a la virtualización de procesos, tal como José Luis los puso inicialmente, estamos encaminados hacia una aduana 100% digital. Entonces, lo electrónico está desplazando lo manual. Para ello se ha incorporado estas funcionalidades de requerimiento de documentos digitalizados para evitar la presentación física de los documentos y el traslado presencial de ustedes, sobre todo en esta época coyuntural de pandemia que estamos viviendo. La siguiente, por favor. En cuanto a la diligencia, tenemos la diligencia de evaluación preliminar para una revisión de las DAN de Canal Rojo antes de la llegada. También se está dando la notificación a través de requerimientos para adjuntar los documentos digitalizados, lo cual se realiza a través del portal del operador, el registro de la diligencia de despacho sin requerir el pago de la deuda para las DAN de modalidad anticipado, y el uso de soluciones tecnológicas en el reconocimiento físico, con las aplicaciones móviles que permiten el registro de la diligencia simplificada y de la diligencia de continuación de despacho. Diligencia en el Canal Rojo, se realiza una evaluación preliminar antes de la llegada y después se puede dar el levante autorizado luego del reconocimiento físico. En el Canal Naranja, la diligencia de despacho se puede realizar antes de la llegada si es que ya se cuenta con los documentos digitalizados, y luego se puede dar el levante a la fecha de llegada. En la rectificación electrónica puede ser de aceptación automática o puede ser una rectificación sujeta a evaluación. En estos casos se transmite una solicitud de rectificación electrónica. Puede ser de aceptación automática para las declaraciones sin canal, como se realiza hasta ahora, y para las declaraciones de Canal Verde en modalidad anticipado antes del levante. Este es lo nuevo que se ha incorporado. En cuanto a la rectificación sujeta a evaluación, una vez que se transmite la solicitud de rectificación, se genera el requerimiento a través de documentos digitalizados para que se puedan transmitir estos documentos.
y también se realiza la notificación a través de los requerimientos. En estos casos les llega al portal, al buzón del operador, un aviso. Para el caso de los requerimientos, estos avisos están llegando a su buzón de mensajes. Y si se trata de notificaciones, esto llega al buzón de notificaciones. En cuanto a la numeración de la declaración en la modalidad anticipado, se numera antes de la llegada del medio de transporte y la transmisión del indicador regularizable solamente se debe dar cuando la unidad de medida asociada a la subpartida corresponde a una unidad de peso-volumen o a una unidad comercial que está relacionada a peso-volumen. O también cuando la subpartida corresponde a mercancías de insumos químicos y bienes fiscalizados, ¿no? Los IQBF. Las validaciones que se están dando respecto al manifiesto para esta modalidad son las siguientes. Se puede transmitir el manifiesto, se puede enumerar sin transmitir el manifiesto. En ese caso, se podía producir una vinculación automática del manifiesto de carga y la DAM. Para eso, el sistema verifica el documento de transporte. Pues puedes darle clic, José Luis, a la siguiente. Verifica el RUC, el documento de transporte, el código de la aduana y la vía de transporte. También se puede hacer la transmisión del manifiesto a través de una rectificación electrónica y el datado se da posterior a la numeración. Se puede transmitir, se puede enumerar el manifiesto, se puede enumerar la declaración con los datos generales del manifiesto. Para ello, se transmite el indicador 29 y se vincula con estos datos generales. La vinculación se da en un proceso posterior cuando ya se transmite el documento de transporte. Ahí, de esta manera, se produce el datado. También podría ser la numeración con el manifiesto cuando ya se transmite los datos del documento de transporte porque se cuenta con toda esta información y el datado se da en el momento de la numeración. En el caso de la modalidad urgente, se numera antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores al término de la descarga. Para estos casos, no debe tenerse una declaración anterior pendiente de regularizar fuera del plazo, ¿no? Excepto los casos previstos en los incisos A y G del artículo 231 y 232 del reglamento o cuando exista una suspensión de plazo con resultado procedente. Para la modalidad urgente también se puede enumerar sin manifiesto. En este caso se transmite el manifiesto a través de la solicitud de rectificación electrónica y el datado se da posterior a la numeración. Puede enumerarse también con los datos generales del manifiesto. En este caso también se va a vincular con esos datos generales. Se produce un proceso automático de adelantado que ya va a vincular posteriormente con el documento de transporte. Y igualmente se puede dar la numeración con el manifiesto. Cuando se cuenta con los datos del documento de transporte, el datado se da en la numeración. Para la modalidad diferido, se puede enumerar desde la llegada del medio de transporte sin contar con pesos y bultos recibidos, es decir, la transmisión del IRM, excepto que la unidad de medida sea asociada, corresponda a una subpartida nacional, que es unidad de peso-volumen, o una unidad comercial relacionada a peso-volumen. O también si la subpartida corresponde a mercancía de insumos químicos y bienes fiscalizados, IQBF. Esta excepción no aplica cuando el punto de llegada es un puesto de control fronterizo, ¿no? Por ejemplo, el puesto de control de Iñapari. En este caso, el OCE sí debe transmitir la información del IRM y rectificar la declaración cuando corresponda, ¿no? Cuando hay diferencia de pesos y bultos recibidos. En la modalidad diferido, el datado de la declaración se puede dar con los pesos y bultos manifestados o con los pesos y bultos recibidos. Si es con los pesos y bultos manifestados, no se requiere transmitir el IRM si es que no ingresa a un depósito temporal.
a excepción de que la unidad de medida sea peso o volumen o se trate de una subpartida de insumos químicos de bienes fiscalizados y el punto de llegada sea un puesto de control fronterizo. ¿Aló? La validación del plazo en la numeración. Para el caso de la modalidad anticipada y urgente, si es que se cuenta con la información de fecha de llegada o término de la descarga, el sistema verifica, ¿no?, que la DAN de modalidad anticipado se enumere hasta antes de la llegada del medio de transporte. Y si es que se trata de modalidad urgente, que haya sido numerada hasta los 7 días siguientes al término de la descarga. De no encontrarse dentro de estos plazos, estar fuera de estos plazos, el sistema envía un mensaje de error, ¿no?, que es como el que pueden ver acá en la parte derecha. Es un aviso de rechazo donde se le indica que no corresponde la modalidad a la que está, con la que está numerando y por lo tanto le corresponde modalidad diferida. Siguiente, por favor. La asignación de canal en la modalidad anticipada se da después de que se vincula el manifiesto de carga con la declaración. También podría ser que se cuente con el documento. ¿Puedes pasar la siguiente, José Luis? Que solamente se cuente con los datos generales, porque en ese momento no se tengan los datos del documento de transporte, ¿no? Entonces solamente se vincula con el número de manifiesto de carga. Y también en la vía terrestre sí es necesario que cuente con el registro de la llegada del medio de transporte. En este caso, cuando se produce, se cumple con estos requisitos, se asigna el canal. Y la vinculación se da cuando se enumera la declaración sin el manifiesto, se da un proceso automático que encuentra el manifiesto y lo vincula a la DAN. Y se enumera la declaración con el manifiesto. En cuanto a la asignación del canal en modalidad anticipado, la vinculación del manifiesto se asigna el canal cuando se produce la vinculación del manifiesto con la declaración de importación. Y en el caso de vía terrestre, debe contar además con el registro de la fecha de llegada. Bueno, como dijimos antes, puede ser que el manifiesto solo cuente con datos generales y en ese momento no cuente con el documento de transporte. En ese caso, se enumera la declaración sin el manifiesto y después se produce un proceso automático que cuando encuentre el manifiesto lo vincula a la DAN. También se podría enumerar con el manifiesto, ¿no? La siguiente, por favor, José Luis. En cuanto a la modalidad urgente, la asignación de canal se produce cuando ya la declaración se encuentra cancelada o garantizada, cuando la declaración consigna los datos del manifiesto de carga y esta ha sido datada, y en la vía terrestre adicionalmente se debe contar con el registro de la llegada del medio de transporte. Y en el caso de modalidad diferido, cuando la declaración se encuentra cancelada o garantizada y la declaración consigna el manifiesto y esta ha sido datada con los pesos o bultos manifestados o recibidos. Este es el proceso de asignación de canal. Como vemos acá, el sistema asigna el canal. De acuerdo a los indicadores de riesgo, le puede corresponder un canal rojo o naranja y en ese momento se lanza el requerimiento de documentos digitalizados. Se lanza de manera automática y esto les llega al buzón SOL. Posteriormente, esto debe ser atendido por el portal del operador en la parte de atención de requerimientos de documentos digitalizados. Podría ser que la declaración no salga rojo o naranja, pero cuando es sujeta a una reevaluación de canal, podría ser producto de una rectificación. Si sale canal rojo o naranja, nuevamente se vuelve a producir el mismo flujo, ¿no? Se hace el requerimiento de documentos digitalizados y genera el requerimiento que va al buzón SOL del usuario. Si es que se trata de una declaración naranja, los documentos digitalizados pueden ser recepcionados antes de la llegada y el registro de la diligencia se da
previo a la llegada y levante ya se podría dar con la llegada de la mercancía. La siguiente, por favor. Después de esto, también el sistema realiza una verificación del datado. En la modalidad anticipada, esta verificación se da, para el caso de las declaraciones de canal naranjo o rojo, se da en el momento del registro de la diligencia. Y en el caso de declaraciones de canal verde, se da en el levante. Esta validación es para las DANs de modalidad anticipada. Si es que se trata de urgente o diferido, esta verificación se da en el momento de la asignación del canal. Bueno, finalmente acá quería mostrarles dónde pueden realizar la consulta de errores. Hay un link, José Luis, la siguiente, por favor. Ya. Ese link, en ese link ustedes pueden ingresar, ponen el número de declaración y pueden ver el estado de la transmisión del proceso que han lanzado. Por ejemplo, en este caso, esta declaración no se le ha asignado el canal y el error que muestra es que no hay suficiente saldo en pesos y bultos. No sé si ya en algún comunicado les hemos puesto este link, pero es necesario que lo tengan en cuenta porque cuando lanzan sus inquietudes o consultas al correo FAS, tenemos que identificar el error que les está lanzando el sistema para poder ayudarlos. En la siguiente, por favor, José Luis. Y bueno, este es otro ejemplo del error. En este caso se trata de un despacho anticipado que no tiene levante, ¿no? Y acá el error que muestra es que no tiene fecha de llegada. Bueno, eso es todo con relación al proceso de despacho digitalizado. Gracias.